Cuando hay tempestad y los problemas están en tormentas navegar, es difícil avanzar. Tú eres la solución. Tú eres nuestra salvación. Si clamamos a ti, tú nos responderás. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres la solución. Cuando hay dificultad y en las pruebas estás, en tormentas navegar, es difícil avanzar. Tú eres la solución. Tú eres nuestra salvación. Si clamamos a ti, tú nos responderás. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres la solución. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres la solución. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Qué bueno tener un Dios, ¿verdad? Y confiar y saber cuando uno está en problemas, Él es la solución, ¿verdad? Él es satisfacción, ¿verdad? De que uno conoce a Dios. Como estaba pensando en la carta que leyó el hermano de esta persona que estaba con los mormones, ¿verdad? Y cómo el diablo ha engañado tanto y gente tan ingenua acerca de la Biblia, ¿verdad? Son engañados fácilmente, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que el Evangelio llegó a nosotros, ¿verdad? Y no, sinceramente ellos estaban en esa religión, pero estaban sinceramente mal, ¿verdad? Equivocados. Y gloria a Dios por el Evangelio, que es la solución. Génesis 9, la semana pasada vimos los versículos antes y en realidad estoy hablando de esos versículos que acabamos de leer, el versículo 24, 25, 26 y 27. Ahora, después que ha salido Noé del arca, comete el error de plantar, de sembrar esta viña, y luego hace vino, hace esta bebida embriagante, dice el versículo 21, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, entonces, hermanos, vemos que comete un error. Fue un error, ¿verdad?, de lo que hizo Noé en hacer eso y usar esa bebida que trajo maldición a toda una descendencia de sus hijos, ¿verdad? A toda una descendencia de sus hijos trajo una maldición. Versículo 25 nos dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos.
trajo esa maldición a toda esta descendencia por el error que él cometió de plantar, sembrar esta viña y hacer vino. Y la semana pasada dije, ¿cómo es que de dónde aprendió él a hacer ese vino? Y cuando tenía la oportunidad de levantar una raza diferente, porque ya se habían muerto todos, ¿verdad? Ahora había una nueva oportunidad. Pero por ese error, trajo esta maldición a toda la descendencia de su hijo Canaán, o de Cam, ¿verdad? Y luego su nieto Canaán. Cuando pudo Noé haber levantado una nueva raza humana, porque tenía la oportunidad, ¿verdad? Era una nueva oportunidad. Pudo haber levantado una raza humana, hermanos, sin contaminación, sin esa basura de licor, ¿verdad? Pudo haber hecho eso. Pero cometió el error de usarla, cometió el error de hacer eso y trajo estas consecuencias tan horribles, ¿verdad? No cometa usted ese error, nunca vaya a cometer ese error, ¿verdad? De licor, el vino. Hoy en día parece que la gente no ve nada malo con el vino, ¿verdad? Me parece como que no hay nada malo porque se ha hecho una manera de vivir, una manera de celebrar, una manera, y no, como que no le ven nada malo. Ay, hermano, es una maldición. Ay, Dios tiene una maldición. No importa que su mejor compadre, su mejor amigo, su mejor amiga diga, no, yo soy un tomador social, nomás los viernes, ¿verdad? Sigue siendo una maldición. Él cometió un error, hermanos. Nunca cometa ese error usted. Ahora entiendo que algunos de ustedes que fueron salvos probaron eso, pero aléjese de esa maldición ahora. Ahora está en Cristo, tiene una nueva oportunidad, ¿verdad? Ya no vuelve a cometer ese error. Entonces trajo esta maldición a la nueva raza humana. Era un nuevo mundo que estaban naciendo en Noé y sus 3 hijos. Y trajo la maldición del licor, de esa bebida embriagante. No sé cómo usted vea eso, ¿verdad? Yo creo que no hay suficiente énfasis acerca de eso. O sea, lo que hace la cerveza, lo que hace el licor, lo que hace el vino, lo que hace la bebida embriagante, ¿verdad? Pero el cristiano debe verlo como lo que es, hermanos. Es basura, es maldición, es sucio, es contaminación, es contaminación, es degradante, ¿verdad? Degrada las personas, degrada la sociedad, es degradante, es suciedad. El cristiano, debe verlo así como lo que es, ¿verdad? Es el demonio en líquido. Es el demonio en líquido. No me creen, vean las personas que en su juicio son bien buenas personas, ¿ah? Y cuando tienen ese demonio, se convierten en otras personas. Es lo que pasa cuando una persona es poseída, ¿verdad? Se convierte en otra persona. Véalo así como el demonio en líquido. Es suciedad. Véalo así, porque es eso, hermanos, y más que eso. Es eso y más que eso. Enséñale a sus hijos, enséñale a sus hijas que nunca vayan a probar esa basura. Enséñales desde chiquitos, todo el tiempo enséñale. Es una tragedia, ¿verdad?, escuchar de hijos de cristianos que crecieron en la iglesia, y algunos hasta fueron a la academia. Y cuando un amigo o una amiga mundana les invitó una cerveza, una copita, la tomaron, y como el cerebro no les funcionaba bien, hasta se sacaron una foto con eso y lo publicaron. Es una tragedia, ¿verdad? De que hijos de cristianos pase eso. Sí, es una tragedia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que los padres creo que hubo algo ahí que no les enseñaron, no les metieron miedo, no les hicieron ver que es una basura, es una contaminación, es algo horrible, ¿verdad? Espero que nadie aquí algún día vaya a probar eso.
esto fue lo que trajo en Noé. Y probablemente lo podemos leer bien rápido, ¿verdad? Y se nos pase la tragedia, lo horrible que trajo, la maldición que trajo, el error de probar eso, el error de hacerlo. Yo no creo que él pensó, decir, voy a emborracharme, yo y mi esposa vamos a estar bien borrachos, ¿verdad? Y a ver qué sale de esto, a ver si... Yo no creo que haya pensado, eso fue un error. Dije, no cometa el error ese. Véalo como es, véalo, todo es contaminación. Ahora, jóvenes, si nunca han probado eso, es más, nunca vayan a probar eso. Nunca vayan a probar eso. Ni una cervecita, ni un licor, ni una copita, ni una... es que todos los amigos son cool y siempre todos los cool hacen eso, ¿verdad? También hay muchísimos de esos cool en las cárceles, ¿verdad? Por causa de eso, ¿verdad? Que probaron y no pararon ahí, siguieron y destruyó su vida. Ahora, jóvenes que se criaron, dije, en un hogar cristiano, hoy en día se encuentran en borracheras, fiestas con licor, participando en eso. Para mí es algo muy trágico eso. Hijos de cristianos, degrada a la persona. Ahora, dije probablemente porque los padres fracasaron en enseñar acerca de eso, pero probablemente usted y esos padres no ven lo horrible que es eso, no lo ven de esa manera, lo sucio, la contaminación, la maldición que es. Bueno, suficiente sobre eso porque veo como que están medios aburridos. Jóvenes, nunca vayan a probar eso. Si nunca han probado eso, nunca vayan a probar eso. Hermano, lo siento por ustedes que probaron eso, ¿verdad? Pero gloria a Dios por la sangre de Cristo, ¿verdad? Que cambia a la persona, ¿verdad? Y nos da una nueva vida, una nueva oportunidad. Lo que pasó en el pasado pasó, ¿verdad? El apóstol dijo, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, en 1 Timoteo 1:13. Véalo como una maldición. Noé parece que no vio que esta bebida no la vio así, como lo que era. Y participó, dice, y bebió del vino y se embriagó, ¿verdad? Como que era algo normal, ¿verdad? Bebió para emborracharse, ¿verdad? Y en su tiempo de ebriedad dio lugar a inmoralidad y trajo una maldición a toda esta raza, a su descendencia, de sus nietos. La maldición de esclavos, dice el versículo 25, siervo de siervos serás. 26, dijo más, bendito sea Jehová, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Otra vez, y engrandezca Jafet, y sea Canaán su siervo, y trajo una maldición. Entonces yo mencioné la semana pasada, ahora hermano, yo no puedo probar que la raza oscura morena vino ahí, ¿verdad? Dije, eso es lo que yo creo, ¿verdad? De acuerdo a lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Porque fue la raza que más, todas las razas ha tenido esclavos. Yo no estoy justificando, estoy diciendo que fue una maldición. Entonces fue la raza morena, ¿verdad? Que ha sido esclavo por muchos y muchos años. Ahora no porque eran morenos, dije, era por la maldición que hizo Noé. Dice, será siervo de siervos a sus hermanos. Ahora, si notan el capítulo 10, versículo 6, dice, los hijos de Cam es el hijo menor de Noé. Cam es el hijo menor de Noé. Sem es el hijo mayor de Noé. Y Jafet es el hijo del medio. Dice y luego aquí después vamos a regresar al versículo 1, pero dice el versículo 6, los hijos de Cam, dice es Cus, Mizraim, Fut y Canaán. O sea, 1, 2, 3, 4 hijos, ¿verdad? Y Canaán es hijo de Cam. Ahora, ustedes saben que Cus es todo el país de Etiopía. Toda la descendencia de Etiopía salieron de Cus. Entonces dice,
dice, será siervo de siervo a los hermanos ahora, pero no se refiere a estos hermanos, a Cus, Mizraim y Fud, Canaán. Se refiere a Sem y a Jafet, la maldición que trajo para él. Porque dice el versículo 9:26, dijo, bendito sea el versículo 25, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Y ya vemos que sus hermanos inmediatos de que tuvo fue Cus, Mizraim, pero no se refiere a eso, se refiere a Jafet y a Sem, o sea, a todas las demás razas, vamos a ponerlo así. Porque el versículo 27 dice otra vez, engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas y sea Canaán un siervo, o sea que era una maldición que iba a ser siervo a esos hermanos, no a los otros, ¿verdad? A todas las razas. Si lo podemos decir así. Ahora, entonces, noten el versículo 28. Dice, vivió Noé después del diluvio 350 años. 350 años vivió Noé después del diluvio. ¿Cuántos tenía cuando empezó el diluvio? 100, 200, 300, 600. ¿No se acuerdan? No. Fracasé mucho. Si no se acuerdan de eso, que menos se van a acordar de lo demás que dije. Tenía 600 años. ¿No se acordaban? Sí, está en el capítulo. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo, en el capítulo 7. Hay que empezar desde atrás porque no. Es en el capítulo 7, versículo 11, 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahí empezó el diluvio. ¿Cuántos tenía Noé entonces? 600. ¿Cuántos tenía cuando engendró a sus 3 hijos? 500 también. Vamos a regresar a ese capítulo. Capítulo 8, dice en versículo 13: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero del día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé, fue totalmente un año, ¿verdad? Entonces ahora, versículo 9:28 dice, vivió Noé después del diluvio. O sea, si ya tenía 600 y ahora tiene 350, ¿cuántos son? Ustedes que son buenos en geografía. Ahí dice el versículo 29. Pero bueno, mi punto es, dice, vivió después del diluvio 350 años. Hermanos, son muchos años después del diluvio. Son muchos años. Son más de 3 siglos, ¿verdad? 3 siglos y medio. Entonces Noé es el último de los humanos que muere de la edad de 950 años, dice el versículo 29. Casi 1000 años. Casi 1000 años, ¿verdad? Es el tercer humano más grande o mayor o viejo del mundo. El tercero del mundo. El primero fue Matusalén. El segundo fue Jared, uno de los hijos de uno de los ascendientes. Vamos a regresar también a ese capítulo. Pero Noé es el tercero, ¿verdad? Desde casi 1000 años. Entonces, dice el versículo 29, fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Ahora, ¿alguien notó algo aquí? Noé 350 vive después del diluvio, versículo 29 brinca luego a que se muere, 950 años. ¿Alguien notó algo de la muerte de Noé? No dice nada Dios, no hay nada de él. Desde el diluvio, desde que sale del arca, 350 años, no hay nada. No dice nada. Y luego dice, se murió. Fueron los días de Noé.
950 años y murió. Entonces, lo que nos registra la Biblia, la palabra de Dios, de este hombre, de este héroe de la fe, porque Hebreos 11 nos registra que es un héroe de la fe, ¿verdad? Es un héroe de la fe. Pero al final de su vida, en su funeral, nadie dice nada. Hermanos, ¿cuántos de ustedes fueron al funeral del día? Aquí la muchacha que era maestra Oh, qué testimonio, ¿verdad? Qué impacto, una muchacha tan joven. Su vida impactó a tanta gente. El gentío estaba todo el auditorio lleno, ¿verdad? de la gente. Su vida contó, ¿verdad? Al final de su vida. Y otros más, ¿verdad? También la abuelita de la mamá de la hermana Johnson. Pero Noé, Dios dice, fueron todos los días de Noé y murió de 350 años después del diluvio. No tuvo nada de influencia en su familia, en sus hijos, en sus nietos. 350 años, no 35 años, 350. Son muchísimos años, son muchos años. Por más de 3 siglos su vida no tuvo impacto en sus nietos. Este héroe de la fe no tiene nada cuando se muere, más bien por todos estos años. Al contrario, en vez de tener algo, nació unas generaciones que retaron a Dios. Salieron generaciones que eran nietos de sus tataranietos, que retaron a Dios. Y en vez de ser una generación espiritual, una generación para Dios, no, salieron gente mala y retaron a Dios. Pero por todos esos años, ¿por qué es que no tuvo influencia? Note conmigo el capítulo 11, por favor, capítulo 11, versículo 4. Y dijeron, estos son los descendientes de Noé. Y dijeron, los nietos, tataranietos, bisnietos, etcétera, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fueran esparcidos sobre la faz de la tierra. Dice, y descendió Jehová, ¿verdad? Pero bueno, mi punto es que toda esta gente, ¿verdad? Toda su descendencia, van a un lugar y dicen, vamos a edificar esta torre, vamos a hacer esta torre, y retaron a Dios. En vez de ser Dios su Dios, o que Noé tuviera esa influencia con sus hijos, se dijeron, no necesitamos a Dios, no necesitamos que alguien nos lleve al cielo, nosotros podemos hacer, vamos a hacer nuestra propia manera de ir al cielo, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. ¿No es lo que dice? Dice, ¿verdad? Que cuya cúspide llegue hasta allá arriba, no necesitamos a Dios. O sea, retaron a Dios, ¿verdad? Una generación así, en vez de levantar una generación con una influencia espiritual. Dijeron, no necesitamos a Dios. Dice, hagamos nosotros. Nació el humanista, nació la filosofía humanista, que el hombre es su propio Dios y no necesita a Dios, ¿verdad? Yo puedo sin Dios, no necesito a Dios. Donde el hombre no necesita a Dios, sino que él dice que es su propio Dios. Ahora, ¿quién fue esa gente? ¿Fueron los descendientes de Noé? ¿Fueron los nietos de los nietos de Noé? Toda esa gente. Noé ahora muere, dice la Biblia. Fueron todos los días de Noé. Termina su vida. Y termina su vida sin nada de influencia en toda esta descendencia. Pregunta, ¿cómo quiere usted terminar su vida? ¿Cómo quisiera usted terminar su vida? Hace poquito yo fui a un funeral de alguien y hablaban de esa persona, pero ni uno de ellos era cristiano. Hablaban de esa persona bonito, que los amaba, que los quería, que les ayudaba, pero ni uno de ellos iba a la iglesia. ¿Cómo quiere terminar su vida? En su funeral, ¿qué quiere que se diga? Los descendientes de Noé, fue por culpa de él. Noé termina su vida y no hay influencia. ¿Cómo quiere usted terminar su vida cristiana aquí en este planeta? ¿Qué se va a decir en su funeral? ¿Qué quisiera que se dijera en su funeral? Yo cuando sea mi funeral, yo quisiera que nadie dijera una mentira.
yo quisiera que dijeran de la verdad. Hey, hermanos, las cosas negativas también son verdad en una persona. También son verdad. ¿Verdad? Y las cosas negativas de Noé fue que por 350 años es una realidad. No hay. Y dejó una generación, una descendencia que no tuvo una generación espiritual. Hay un dicho que dice, no importa cómo empiezas la carrera, pero lo que importa es cómo la terminas. Ahora, yo no sé qué tanta verdad tenga eso. Ahora, sí me interesa a mí cómo empieza la carrera, ¿verdad? Pero tiene razón, ¿verdad? No importa cómo importa cómo terminas, sí es cierto, ¿verdad? Algunos cuando conocieron el Evangelio, empezaron la carrera, la vida cristiana. Y algunos empezaron corriendo con una emoción, corriendo en grande, ¿verdad? Pero hoy en día muchos de ellos no están en la carrera. No están en ninguna iglesia. No están ni en la vida cristiana. ¿Verdad? Entonces, hay que estar de acuerdo con ese dicho. No importa cómo empieces, pero es como termines. ¿Verdad? ¿Cómo quiere terminar? Cuando yo fui salvo y yo tenía como 14, 15 años, teníamos el grupo de los jóvenes, ¿verdad? Y una vez al mes nos reuníamos allá en la iglesia, un domingo en la tarde íbamos a la casa de un hermano y eran todos los preacher boys, ¿verdad? Y todos los jóvenes. Y aunque no eran llamados, ¿verdad? Algunos predicaban y ahí predicábamos, éramos como unos 25, 30, algo así. Y yo recuerdo, ¿verdad? Que ahí había unos jóvenes que eran estrellas. Hablaban y todo el mundo los veía, todo el mundo les aplaudía. Tenían un talento para hablar. Me acuerdo de Ralph. Era buenísimo, ¿verdad? Que no hablaba mucho español, pero era buenísimo para hablar, para predicar. No sé dónde está. Tiene muchísimos años que se salió de la iglesia. No sé dónde está. Me acuerdo de Carlos. Carlos era una estrella en la iglesia. Era una estrella entre los jóvenes. Nosotros, no. Ustedes conocen al hermano Victorio, él, yo, nosotros no. Pero por hoy en día ellos, Carlos, que yo sepa, tiene 2 veces que se ha divorciado. Su mamá era alguien en la iglesia. Entonces, mi punto es ¿verdad, hermanos? Es que hay algunos que empiezan la carrera del Evangelio en gran emoción, ¿verdad? Pero están como Noé, ¿verdad? Terminan sin nada, sin influencia, porque algo les pasó y nunca se recuperaron. Noé empezó bien, pero ahora termina siendo nada por 350 años. Parece que cuando cometió el error de emborracharse, nunca se pudo recuperar. ¿O será que siguió tomando? ¿O será que siguió de borracho? O sea, yo no quiero pensar eso. Pero la Biblia no nos registra otra cosa. Pero probablemente nunca se recuperó. Cuando el diablo, hermana, le haga caer, no se quede tirado. No es tiempo de quedarse tirado, es tiempo de arreglar las cosas, ir con Dios y decirle, Señor, estoy mal, arreglé, pero no voy a terminar así, no voy a morir así. Hay que levantarse, hay que cambiarlo, hay que arreglarlo con Dios. No se quede, si es que el diablo le hace tropezar, le hace caer, no se quede vencido. Hay que levantarse, ¿verdad? Arreglar con Dios las cuentas y hay que seguir. Pero no hay que quedarse en el pecado, no deje su influencia, o más bien no deje de influenciar a la próxima generación para Dios por causa de un error, ¿verdad? Por alguna razón, ¿verdad? Noé, después del diluvio, no tiene nada. Ese hombre, ese grande hombre de la fe, Noé dejó de influenciar a la siguiente generación, a sus nietos, a sus tataranietos. ¿Cómo quiere terminar? Miren, si van conmigo a 2 de Timoteo, por favor, 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Noé pudo haber levantado una raza consagrada para Dios, pero fue lo contrario.
No fue así. No pudo haber levantado algo diferente. ¿Qué oportunidad tenía Noé de haber hecho eso para Dios después del diluvio? Consagrarse para Dios, consagrar toda la raza después para Dios, pero fue lo contrario. ¿Verdad? ¿Qué oportunidad, hermanos, tenemos? ¿Qué oportunidad tiene usted? En serio, ¿qué oportunidad tiene? ¿Verdad? Que conoció el Evangelio, que su vida hasta el fin tenga ese impacto. El apóstol Pablo, cuando escribe aquí a Timoteo, en 1 Corintios dice que él tenía miedo, que él llegó a ser heraldo, dice, pero tenía miedo que él mismo fuera a ser eliminado, usa la palabra. Pero no quiere decir que le iba a Dios quitar su salvación, o sea, no está hablando de eso. Está hablando de su impacto, su influencia. Dice que yo mismo venga a ser eliminado. Tenía miedo de eso. Y de que él fuera, que su vida llegara a pasar lo que le pasó, ¿no? Que su vida al final fuera, que ya no contó para nada y que Dios eliminó toda su influencia. Tenía ese miedo que fuera su influencia a apagarse. Pero al final de su vida, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso quiere decir que usted y yo podemos ser esa persona. Dice, tenía miedo, pero dice, al final de su vida, dice, he peleado la batalla, me mantuve, dice, he guardado la fe. Hermano, mire que cuando fuéramos nosotros, que se diga así, ¿verdad? Ya no corría como antes, pero como quiera corrió hasta el final. Su vida valió hasta el final. Como el apóstol dice, yo estoy para ser sacrificado, peleé, seguí, ¿verdad? Y guardé la fe, guardado la fe. ¿Cómo quiere terminar usted? ¿Qué influencia quiere tener usted? ¿Por qué no determina hoy? ¿Por qué no decide hoy que su vida cristiana va a terminar con he guardado la fe? He guardado la fe. He peleado la batalla. Y que pueda voltear para atrás y ver a todos sus hijos y sus nietos y decir, guardé la fe, peleé la batalla. No, él no podía decir eso. No hay nada que registre eso. ¿Por qué no determina que nada ni nadie le hará perder la corona? Dice el versículo 8, por lo demás me está guardada esta corona de justicia, la cual me dará. Sería que el que termina en la fe, guarda la fe, pelea la batalla, Dios tiene esa corona, y será que si no es así, no está esa corona. Dije, ¿por qué no determina que nada ni nadie le impida que tenga esa corona? Hermano, necesitamos cristianos que terminen así, que terminen bien. Tal vez me salvó, a algunos aquí tal vez le salvó Dios en una edad grande, y lo que pasó, ¿verdad? No fue una buena vida, pero ahora sí, ¿verdad? Ahora sí puede terminar bien. Ahora sí se puede terminar bien. Muchos empiezan bien, pero no acaban bien. Dije, si el diablo le ha tentado, si el diablo le ha hecho caer en el pecado, en tentación, le ha hecho caer, levántese y siga. Un pasaje más. Yo sé que ya, si van conmigo, Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, capítulo 2. Todos somos humanos. Todos, si no nos cuidamos, el diablo nos va a poner algo y nos va a hacer caer, no sé. Yo no estoy excusando, ¿verdad? Que porque somos humanos, como quiero a caer. No estoy diciendo eso, ¿verdad? Estoy diciendo que si el diablo vino y el diablo le hizo tropezar, o le hace tropezar, o cae en esa tentación que no debería, que va a traer una maldición, que va a traer algo, levántese. No se quede así. Hay que arreglar las cuentas. Como humano, si caemos, hay que arreglar con Dios.
lo que tenga que arreglarse y termine bien. Y termine bien. Jóvenes. Ustedes están bien en un hogar cristiano, están bien en la iglesia. Terminen bien. Pero una vez más, si cayó, hay que arreglarlo. Gloria a Dios, la misericordia de Dios dice que está hasta los cielos. Se puede levantar y arreglarlo, ¿verdad? Y terminar bien. Tenemos un ejemplo aquí. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, o sea, de todos los humanos que se mueren. Esfuérzate, dice hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino y andando delante de mí en verdad con todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel, como Dios se lo cumplió a David, ¿verdad? Pero por poco David, el diablo lo deja tirado, lo arruina, pero se levantó, ¿se acuerdan? Se levantó y fue a la casa de Dios y le dijo: devuélveme el gozo de la salvación, contra ti he pecado. Se levantó y no terminó como Noé. Versículo 10, por favor. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Los versículos 1 al 3 y 4 está diciendo David a su hijo: hermano, está en su cama, está por morir, y sabe que está diciendo: peleé la batalla, guardé la fe, estoy acabando bien. Si el diablo me tumbó, pero me levanté. Él está diciendo: sigue los mandamientos de Dios, sigue hasta el mero final de su vida. Está diciendo, influenciando a la próxima generación. ¿Cómo quiere terminar usted? ¿Cómo quiere terminar? Se levantó de lo que el diablo le hizo. El diablo le hizo caer, pero David arregló las cosas. Y ahora está muriendo, y la gran diferencia de Noé a David, ¿verdad? Noé cometió ese gran error que trajo esa maldición. Pero no termina igual que David. No necesitamos terminar así. Si caemos, somos humanos, si caemos, somos pecadores. No necesita uno terminar así. Génesis 9. 950 años. El capítulo 11 de Génesis, versículo 11, versículo, noten el versículo 26. No. Bueno, no vamos a leer por causa del tiempo, pero del versículo 10 hasta el 26 dice: estas son las generaciones de Sem, o sea, es el hijo mayor de Noé. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, o sea, su nieto. Y luego dice, en versículo 12, y su nieto vivió 35 años y engendró a Sala. Y luego el versículo 14 dice: vivió 30 años y Sala, no hermano, Sala, y engendró a Eber. Y luego dice el versículo 16: Eber vivió 34 años y engendró a Eber. Y luego el versículo 18: Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Versículo 20: Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Versículo 22: Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Versículo 24: Nacor vivió 29 años y engendró a Tared. Versículo 26: Tared vivió 70 años y engendró a Abraham. ¿Saben quién es Abraham, verdad? Y engendró a Abraham y Nacor. Versículo 27:
Y estas son las generaciones de Taré, es el padre de Abraham. Taré engendró a Abraham. ¿Sabe cuántos años tenía Abraham cuando Noé murió? Tenía 58 años Abraham. Todos estos nietos, todos estos hijos. ¿Por qué no tuvo Noé una influencia en ellos? Hermanos, quiero que vean, ¿verdad?, que la descendencia que dejemos es importantísima, que les influenciemos. Alcanza a conocer a Abraham, el padre de la fe, donde Dios llama a su pueblo, pero no tuvo influencia en él. Su padre de Abraham. Estoy seguro que cuando se reunían todas estas personas, ¿verdad?, desde 8 generaciones, 9 con Sem, estoy seguro que cuando los nietos y los nietos de los nietos y los nietos de los nietos de los nietos, ¿verdad?, sus padres decían, hey, vamos a ir al abuelo, a ver al abuelo Noé, sí, y unos otros se decían, sí, el viejito que dicen que hizo un arca, porque un día llovió mucho, ¿verdad?, y hizo un arca. Y ese viejito, el abuelito, ¿verdad?, porque otra vez 350 y todos estos nacen, si usted añade todos esos años, son como 290 años en todos esos. Y todavía estaba vivo Noé, y yo puedo ver a los nietos decir, vamos a la casa del abuelito, el viejito aquel que dicen que hizo un arca, ¿verdad? Pero quién sabe si sea cierto, ¿verdad? Porque no habla nada de Dios, nunca nos enseñó nada. Quién sabe si es cierto, ¿verdad? Y salió una generación incrédula, ¿verdad?, cuando pudo haber tenido ese impacto tan grande en toda esa generación. ¿Qué quiere que platiquen sus nietos de usted? ¿Qué le gustaría que platicaran sus nietos? Con eso vamos a dejarlo ahí. Qué importante es que Dios nos ha dado una oportunidad de conocer el Evangelio. Yo no conocía a mi abuelo, ninguno de mis 2 abuelos. Dicen que eran hombres muy malos. Es la realidad. También lo negativo es real, es verdad. Yo no los conocí. Conocí a muchos de mis tíos. Eran borrachos de primera, ¿verdad? Y Dios llegó y salvó a José Delgado, el niño más pobre de Chicago. Y hermanos, que yo regrese a esa maldición, que mis hijos, mis nietos regresen a esa maldición. ¿Te alcanza a ver el cuadro? ¿Qué quiere que hablen sus nietos de usted? Que Dios rompió esa cadena de maldición con el Evangelio en su vida y los volvió a regresar, porque su vida hubo influencia. Espero que me entiendan. Vamos a orar, por favor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor. Gracias por la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a aprender de las verdades, Señor, y de los ejemplos. Señor, qué bueno es el ejemplo de David, que admitió su error, admitió su problema y vino delante del trono de Dios, como todos deberíamos de venir cuando pecamos, cuando el diablo nos hace. Pero, Señor, que nuestra vida no termine ahí, que termine con influencia. Bendice, Señor, en esta noche lo que hemos visto en la palabra de Dios. Así como está, vamos a ponernos de pie solamente un momento. Yo sé que estamos comiendo unos minutos, hasta el piano va a tocar. Todos puestos de pie. ¿Por qué no se determina? ¿Por qué no decide? Hermano, hermana, hace muchos años, cuando yo tenía 13, 14 años, yo decidí que no importa quién siguiera al Señor, yo lo iba a seguir. No importa quién no quisiera, yo sí iba a seguir.
Sí, va a perder amigos, sí, va a perder gente que no lo quiera. Si Dios escribiera algo en un libro, ¿qué escribiría de usted, de su cristianismo? ¿Por qué no determinamos? Vamos a levantar una generación sana, espiritual, no que rete a Dios, sino que siga a Dios. Gracias, Señor, te damos por nuestra iglesia. Señor, gracias por este bendito libro. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer decisiones que permanezcan. Señor, bendice cada familia aquí. Señor, protege, Señor, esta mi iglesia, protege a Norway, Señor. Te pido, Señor, que nos dediquemos y tengamos un corazón para ti, para poder dejar ese corazón a nuestros hijos, nuestras descendencias, Señor. Por favor, bendice aquí, Señor, bendice las decisiones que se han hecho, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Y amén. Amén.